6:30 minutos en todo el país. Comenzamos esta semana con una noticia trágica que involucra directamente no solamente a todos los fieles de la Iglesia Católica, sino también al mundo. Una noticia de conmoción global. La muerte del Papa Francisco. Se acaba de conocer hace minutos nada más la información escueta pero contundente que llega desde Roma. La confirmación oficial por parte del Vaticano, 5:35 minutos, hora italiana, momento de la muerte del Papa Francisco. Estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes en directo y el crespón negro de luto en la imagen que acompaña la televisión pública para todo el país. De esta manera, en Italia ya comienzan a concentrarse los feligreses frente a la Basílica del Vaticano. Estamos compartiendo imágenes justamente en vivo de la mañana en Roma, en Italia, en la ciudad del Vaticano, y una noticia que empieza a recorrer cada rincón del planeta. El mundo en sus diferentes hemisferios va amaneciendo, va encontrando el mediodía y todo el planeta se sorprende por esta información, no por el estado de salud del Papa, que ya venía siendo delicado en este último tiempo, pero hasta el día de ayer pudo encabezar la misa de Pascuas. Participó un momentito, nada más, justamente de la bendición Orbi, lo voy a decir bien. Orbit et Orbi. Orbi et Urbi, Sí. Esa es la bendición formal por el domingo de Pascua, y esa imagen en directo desde el Vaticano que da cuenta de la espera justamente de parte de la comunicación formal que ya tuvo lugar hace algunos minutos nada más, de parte de quien queda a cargo de la Iglesia en la función administrativa con la muerte del Papa. Lo escuchamos y lo vemos. Dale. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Aquí las palabras del cardenal Kevin Farrell, el encargado justamente de informar oficialmente la muerte del Papa Francisco. Reiteramos, 7:35 minutos, la hora oficial, 5:35 del meridiano de Greenwich. Exactamente. Bueno, vamos a compartir el comunicado de la oficina del presidente de la Nación, el comunicado del gobierno argentino a nivel oficial. Ciudad de Buenos Aires, 21 de abril 2025, la oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice su líder espiritual, un líder espiritual. El presidente Javier Milei destaca la incansable lucha del papado de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además pone en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales. Y cierra el comunicado de la oficina de presidencia del presidente Milei con 3 frases en latín que dan cuenta justamente del deseo de descanso en paz para el Papa Francisco. Reiteramos, conmoción mundial por la muerte del Papa. Este es el comunicado oficial de la República Argentina en voz del Gobierno Nacional, pero son innumerables la cantidad de
declaraciones, Sí. condolencias, mensajes que desde redes sociales y a nivel oficial desde todo el mundo se están produciendo en este momento por la muerte de Francisco. La frase particular y oficial que utilizó el Vaticano para anunciar la muerte de Francisco, de Bergoglio, del Papa, fue a las 7:35 horas. El obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Y estamos compartiendo imágenes de algunas de las últimas celebraciones del Papa Francisco, ya en silla de ruedas. Recordemos que había estado internado durante 38 días, había sido dado de alta el 23 de marzo, después de una larga estadía en su internación debido a una neumonía y luego algunas que otras complicaciones que aletargaron, que hicieron que se hiciera un poco más larga esa internación. De todas maneras, después de esa internación, tuvo algunos momentos de contacto con los fieles desde el balcón de Santa Marta, donde estaba justamente viviendo después de lo que había sido el alta de su internación. Y en las últimas horas, como decíamos ayer, esa breve participación en la misa pascual con la bendición Urbi et Orbi y también con un saludo a todos los feligreses. Sí, y además había sorprendido, previo a esta actividad protocolar dentro de lo que es la festividad de la Pascuas, con una aparición también dentro de la Basílica de San Pedro, sin los hábitos, con ropa civil, por decirlo de alguna manera, con un poncho, saludando a los feligreses que estaban justamente como lo hacen permanentemente en la Basílica de San Pedro. Siempre con el bigotero, hay que decirlo, desde que salió de la clínica Gemelli, todo el tiempo tuvo asistencia de oxígeno, lo que demostraba el deterioro de su estado de salud, a pesar del alta recibida y a pesar de ser un paciente complicado, ¿no? Claro, con una afección respiratoria que lo acompañó casi toda su vida, ¿no? Desde muy, pero muy joven, y que bueno, de esta manera es recordado en el mundo, que va a pasar a la historia del Papa Francisco por varias situaciones y por varias de sus acciones. Reconocido como el más relevante de los argentinos en la geopolítica mundial, como una especie de ingeniero espiritual, político y también cultural del siglo XXI. Vos sabés que en la última aparición pública y el último personaje de Estado, el Papa Francisco era obviamente uno de los principales actores dentro de la escena internacional. Fue justamente en la misa pascual de la jornada de ayer con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, con quien compartió justamente parte de lo que fue su actividad en la misa de Pascua. El estadounidense dio alguna declaración, agradeció haber podido compartir esos momentos, de haberlo visto bien, aunque obviamente lo notó enfermo. Líderes del mundo, que en un ratito vamos a estar compartiendo junto con ustedes cuáles son los mensajes de despedida para el Papa Francisco. Recién veíamos justamente al cardenal Farrell informando oficialmente sobre la partida de Francisco, de Jorge Bergoglio, del arzobispo cardenal de Buenos Aires, que desde muy joven dedicó su vida a la Iglesia, un hombre político en el más estricto sentido de la palabra, que en los últimos años en nuestro país era cuestionado, si podemos utilizar ese término, por no visitar a la Argentina. Lo que señalaba Francisco dentro de su papado es que evitaba visitar aquellas naciones, aquellos países que tenían algún tipo de comicio o ejercicio electoral durante su visita, para que justamente no fuera tomada su visita en el más estricto sentido político partidario, más allá de lo que implica la política y los partidos políticos en el marco de la gestión actual. Un mundo hecho trizas, eso es lo que dijo Francisco en uno de sus últimos mensajes, y lamentaba que eso ocurriera en el marco de su mensaje pascual. Fue tan estricto en esa mirada que tenía acerca de un papa político, por sobre todas las cosas, con una mirada muy política, fue que nunca le permitió regresar a la República Argentina. Una mirada política, por lo que significa además la política en sí, no solamente la política partidaria, porque también había sido cuestionado en varias oportunidades por su acercamiento a lo que implica las necesidades, pero ¿no? Esa sensibilidad sobre ese tema y esa susceptibilidad sobre ese tema es la que no le permitió, entre otras cosas, regresar a la República Argentina, porque siempre había un tiempo, un momento político que podía posicionarlo de un lado o del otro, y él no quería justamente interceder en esto. A ver, ahora viene... es desagradable tener que decirlo,
pero hay todo un protocolo para lo que es la despedida de las exequias de un papa, protocolo que fue cambiado el año pasado, justamente a pedido del Papa Francisco. No habrá más triple ataúd o entierro en la Basílica de San Pedro. El velorio, ¿no? El velorio y demás. Bueno, hay toda una simplificación de lo que es la ceremonia de despedida que él mismo de alguna manera pudo decidir. Por eso es que tras la confirmación de la muerte de Francisco, el cuerpo del Papa va a ser colocado en un ataúd de madera con interior de zinc en lugar de este antiguo sistema al que hacía referencia recién. El antiguo sistema hablaba de 3 ataúdes de ciprés de plomo y de roble. También se eliminó el velatorio privado en la capilla del Palacio Apostólico, por lo que el cuerpo de Francisco va a ser trasladado directamente a la Basílica de San Pedro. Por eso compartimos recién con ustedes las imágenes en vivo frente a la Basílica del Vaticano. La gente se está congregando en el lugar porque será justamente esa basílica donde va a permanecer expuesto con un féretro abierto, sin el uso de un catafalco ni la colocación de un báculo papal. Eso era lo que indicaba anteriormente el protocolo para las exequias de un papa. La misa se va a celebrar en la Plaza de San Pedro, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, y en la ceremonia se van a evitar todos los títulos que estén asociados al poder temporal, usando expresiones más sencillas como obispo de Roma o pastor. Esto que signó el papado de Francisco, la sencillez en lo que significó el ejercicio del papado. Bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué especificaciones dejó Francisco en todo este tiempo acerca de su propio entierro, más allá de lo que el protocolo del Vaticano marca? Porque en particular había dejado especificado que él no quería ser enterrado en San Pedro, pero habrá que ver qué se decide. Ahora, pegado a todo esto, ahora será tiempo, estamos viendo una panorámica de cómo en vivo, cómo la Plaza San Pedro se va de a poco poblando, pero en poco tiempo más estaremos hablando de un cónclave que según la mirada de Francisco deberá ser continuista, que no deberá extenderse demasiado en el tiempo y decidir rápidamente quién es el nuevo obispo de Roma. Vos señalabas recién qué va a pasar luego con el féretro, bueno, y más allá de las imágenes en vivo que estamos compartiendo y que eventualmente tienen algún tipo de corte, ustedes entenderán lo que significa la transmisión oficial. Hoy empezamos media hora antes de lo habitual en este noticiero para compartir con ustedes toda la información de lo que ha generado una conmoción mundial. Bueno, decíamos que finalizada la misa de despedida del Papa Francisco, el féretro va a ser trasladado al lugar de sepultura. Aunque la tradición dice que los papas deben ser enterrados en las grutas vaticanas, Francisco expresó su deseo de ser inhumado en esa basílica. Sí, pero no va a ser enterrado en Santa María la Mayor. Exactamente. Todos los papas, quienes han visitado el Vaticano, están en las catacumbas o los sectores donde están depositados los restos de quienes fueron los antecesores de Francisco, el resto de los papas. Pero él en particular pidió evitar el triple ataúd en este documento del año 2024 y también de ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Por eso va a ser sepultado en la Basílica Romana de Santa María la Mayor. Esto es a pedido expreso del Papa Francisco. Algunos de los hechos que compartimos con ustedes y en un ratito comenzamos a compartir con ustedes también los saludos de distintos líderes internacionales y de personalidades del mundo que están despidiendo al Papa Francisco. Bueno, algunos hechos puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con el último, la designación de una mujer, ¿no? Sí. Una decisión en el marco de las autoridades vaticanas, una decisión que de una u otra manera enfrenta toda la cultura patriarcal de la Iglesia Católica. Veíamos recién los ramos de olivo en el Domingo de Ramos, con lo que fue su participación también escueta en la celebración de esa misa, y algunos hechos puntuales que lo han caracterizado a lo largo de estos 12 años de papado. El Papa tenía 88 años. Era un hombre grande, eso es indudable, y en estos 12 años tuvo actitudes y la Iglesia le cuesta mucho desde sus entrañas modificar algunas estructuras
que la acompañaron durante siglos, y si ha tenido una característica, Francisco, es de ser revolucionario en la posibilidad de poder modificar rápidamente algunos de esos puntos. Enseguida tenemos tiempo, no se va a hablar de otra cosa en el día de hoy, para ir contándote algunas de las modificaciones que ha permitido Francisco a lo largo de su papado. Y algunos hechos puntuales, la política de la Iglesia relacionado con la defensa de los refugiados, una verdadera problemática para los líderes europeos que han adoptado distintas decisiones en el marco justamente de la migración permanente desde distintos lugares del mundo, como Asia y África hacia Europa. El Papa que eligió visitar la isla italiana de Lampedusa para reunirse con refugiados, una isla que es el centro o casi podríamos decir el peaje para el ingreso a Europa, con cientos de personas muertas en su intención de ingresar al viejo continente desde lugares donde la economía no los acompañaba, donde la vida social no los acompañaba. Bueno, allí en Lampedusa el Papa recordó a muchos migrantes que murieron en esa travesía para alcanzar Europa, celebró una misa en su memoria. Es uno de los grandes o de las grandes deudas mundiales, ¿no? La migración y lo que implica la posibilidad de dar un refugio. Sí, además una de las grandes problemáticas del viejo continente, ¿no? Por eso decíamos. Lo vivió, fue contemporáneo a este fenómeno, Silvia. Claro, por eso decíamos que esa celebración de la misa en Lampedusa fue un hito dentro de lo que ha sido su papado. También las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro. Recen por mí. Con 1,5 millones de personas, el Hagan Lío. Mensaje para todos los jóvenes en momentos en los que la Iglesia Católica parece perder fieles, ¿no? Frente a otras religiones, a otra fe, y también para tener en cuenta en lo que ha sido su papado, el viaje a Tierra Santa en el año 2014 es uno de los tantos hitos que vamos a estar recordando durante la mañana de hoy. Allí la reunión con Macron, que no fue. ¿Te acordás que hablábamos hace poquito lo que fue la reinauguración de Notre Dame después de aquel incendio fatídico que terminó con esa basílica? Bueno, Macron lo había invitado al Papa. El Papa desistió de esa invitación y envió justamente a una persona importantísima de la Iglesia para que estuviera allí en ese lugar, porque también Macron se jugaba políticamente la continuidad.